Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Gracias a nuestro hermano Andrés Rojas por su presentación. Y bueno, para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde, el poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar. Tenemos una lectura inicial en el libro de Génesis. Vamos al principio de la escritura. En el capítulo 2, me acompañan a leer en sus hogares el versículo 8 y 9. Génesis 2, versículos 8 y 9 dicen de la siguiente manera. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con esta explicación. Ocupen sus lugares en sus casas y vamos a comenzar. El día de hoy el tema se titula El huerto de Jehová. ¿Por qué no ocupamos la frase que menciona aquí, el huerto en Edén? Bueno, eso lo vamos a estar platicando a lo largo de esta sesión, a lo largo de esta plática. Y comenzamos aquí, porque cuando Dios crea todas las cosas en un comienzo, menciona que es cierto, hubo un día en el cual crea las plantas, donde crea los diferentes árboles, frutales, etcétera. Pero menciona la escritura que de manera particular Dios había plantado un huerto en Edén, al oriente de esta región, y ahí dice que el versículo 9 había hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No solamente en un inicio en el huerto de Edén se encontraba ese tipo de vegetación o de plantas o de árboles con ese fruto delicioso y bueno para comer, porque en un principio sabemos que todo lo que Dios creó era bueno y era de la mejor forma que podemos nosotros imaginar, incluido este huerto que da a entender que era un lugar específico en donde Dios iba a poner, dice el versículo más adelante, en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que debía haber una forma en la cual el ser humano que Dios había creado también pudiera sobrevivir, lo voy a decir de esa forma, porque pongámonos a pensar en este aspecto. Cuando Dios crea todas las cosas, crea también a Adán y posteriormente a Eva en el mismo día, pero ellos todavía no iban a realizar todo el proceso que menciona la escritura de agricultura, en la cual uno siembra, tiene que cuidar, tiene que regar, también hace su trabajo el sol mismo, los rayos del sol, y bueno, después de todo esto va creciendo una planta hasta transformarse en un árbol. Todo eso, hermanos, no es de un día para otro, y es un proceso largo de espera, en la cual vamos a hablar que el hombre todavía no puede participar del fruto, sino hasta que pasa todo ese proceso el cual estamos mencionando y al final una planta pueda entregar su fruto y el ser humano lo toma. Pero entonces, como Dios había creado ya un ser humano, ya adulto, lo voy a decir de esta manera, pues tenía que mantenerse de alguna forma. Es cierto que el ser humano no llegó a este mundo para descansar o para simplemente participar de la bendición de Dios, sino que Dios también le dice que debe de trabajar, debe de labrar y de guardar, de cuidar ese huerto que Dios había creado para el mismo hombre. Ahí es donde puso Dios al primer ser humano. Ahora tú lo vas a trabajar, lo vas a guardar, pero vas a poder alimentarte inicialmente porque ya encontramos que existen árboles con fruto de los cuales tú puedes comer. Y de ahí que la misma escritura le haya dicho al hombre en el versículo 29 del capítulo 1, dice el capítulo 1, versículo 29, dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre el haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ceros ha para comer. Recordemos, hermanos, que en un principio Dios da ese tipo de instrucciones, todavía no se daba la permisión para que pudiera el hombre comer animales, sino en un comienzo solamente se comían legumbres y del fruto de la tierra. Por eso es que Dios puso en ese huerto al ser humano para que lo labrara, lo guardase, pero ya pudiera mantenerse desde el día uno, lo voy a decir así. Bueno, este huerto que Dios había creado era un huerto por excelencia. Dios mismo es el que nos enseña inclusive sobre estos términos y cuando hablamos ya de un huerto tenemos que poner la definición misma.
Voy a compartirles, voy a pedir nada más que me apoyen para habilitar la opción de compartir la pantalla y les voy a compartir, hermanos, una definición sobre esto que estamos platicando. El día de hoy decíamos que el tema se titula El huerto de Jehová. ¿Qué palabra definiremos? Pues la que estamos estudiando en esta tarde, la palabra huerto. Ahora, como palabra, tenemos una definición inicial, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, que es la primera que aparece aquí, huerto, terreno de corta extensión. No estamos hablando de algo de muchas hectáreas ni nada por el estilo, es algo más pequeño, generalmente cercado de pared en que se plantan verduras, legumbres y a veces árboles frutales. Esa es una definición actual. Ahora, también podemos encontrar en otros medios de información, en otras fuentes de información, distintos significados a esta misma palabra. Por ejemplo, dice un huerto o huerta es un cultivo de regadío muy frecuente en las vegas de los ríos por ser un tipo de agricultura que requiere riego abundante. Es cierto, entonces es un terreno no muy grande en el cual se va a cultivar, pero cuando hablamos de huerto o huerta, tiene que ver con algo que requiere de mucha agua. Y por eso aquí menciona que normalmente se encuentra en las vegas de los ríos porque requiere una cantidad importante de agua. Y si nosotros revisamos la palabra de Dios, nos da a entender que esto también así era en un comienzo. Dice entonces en el versículo, capítulo 2 de Génesis, versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. Vean entonces lo que menciona aquí. De Edén, hablamos de Edén de la región, geográficamente hablando, salía un río para regar ¿qué? El huerto. ¿Cuál huerto? El que Dios había creado para poner ahí al hombre, para que lo labrara, lo guardase. Era muy importante esto. Dios mismo lo había estipulado. Dios mismo lo había creado de manera especial, ese lugar, al parecer no muy grande, pero del cual el hombre iba a comenzar la vida en este planeta, donde iba a comenzar su vida, donde iba a compartir momentos familiares, en este caso con su esposa, con Eva, y también iba a tener de inicio el primer acercamiento con todas las bendiciones y todo lo que Dios había creado para el mismo ser humano. Así que fue un huerto muy especial. Dios mismo lo había plantado. Así que, ¿quién mejor para enseñarnos de agricultura que el creador de la agricultura, que el que crea mismo las plantas y es el que pone en primera instancia un huerto que se deja ver, tenía árboles también frutales, pero además de estos árboles frutales a los cuales también el hombre podía participar, podía tomar de su fruto, también dice que había Dios puesto en medio del huerto 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí se encontraban estos 2 árboles importantes, que al parecer no eran muy relevantes para la vida cotidiana de Adán y de Eva, hasta que llega una situación en donde se le pide al hombre, inicialmente a la mujer, cuando digo al hombre me estoy refiriendo a la especie, al ser humano, se le pide al ser humano, en este caso a la mujer, que ya observe, porque a lo mejor no se había fijado cuál era el fruto de ese árbol del cual Dios les había dicho que no podían comer. El único árbol restringido en todo el huerto era este precisamente. Dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, aquí lo especifica, de todo árbol del huerto comerás, más del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Estableció una regla importante, puedes comer de todos los árboles del huerto, del fruto de esos árboles, pero hay un árbol que está en medio del huerto del cual no puedes comer, porque el día que comieres de ese árbol, vas a morir. Esto no significa que tenga que ver con historias que son para los niños, ficticias, en donde al parecer, al momento de comer de un fruto que está prohibido, en ese instante la persona muere. No es que el fruto de ese árbol tuviera veneno o fuera un fruto que hiciera daño, que causara la muerte, sino tenía que ver con la situación que Dios iba a implementar en el ser humano si es que comía de ese árbol. Y lo que le iba a generar en el ser humano era la muerte, lo que iba a traer como consecuencia.
Eso es lo que damos a entender y lo que nosotros en la iglesia creemos. Realmente lo que estaba restringido era comer de ese árbol, pero si alguien quebrantaba ese mandato de Dios, ¿cómo se le llama la transgresión de la ley? ¿Cómo se le llama al quebrantar los mandamientos de Dios? Pecado. Cuando el hombre comete el pecado, es porque desobedeció a la palabra de Dios. Y lo que genera el pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 6, el pecado trae como consecuencia la muerte. Eso está establecido desde el principio. El hombre no quiso hacer caso a lo que Dios había estipulado y entonces gana la muerte. Pero quedaba un árbol del cual no habían participado, el árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado si después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal hubieran comido del árbol de la vida? Hubieran vivido para siempre. Pero bien se menciona en la escritura en el capítulo 3 de Génesis que una vez que el hombre peca, dice el versículo 22, Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cómo es el ser humano? Lo estamos viendo aquí, desde los primeros habitantes de esta tierra, desde los primeros seres creados, hablamos de Adán y de Eva. Ellos ya con esa malicia hubieran dicho, bueno, ya nos ganamos la muerte. ¿Cuál es la forma más sencilla de poder solucionar esto? Con el árbol de la vida. Así ya no vamos a morir. Y entonces eso lo han de haber pensado en muchas ocasiones. Pero Dios inicialmente dice, lo que yo te había ofrecido, primero te lo voy a quitar, porque era un beneficio que yo había puesto para tu vida. Al desobedecer, ya no vas a participar más de ese beneficio. Saca a Dios al hombre del huerto y entonces dice, ahora sí, vas a tener que trabajar en algo que todavía no tiene un avance, vas a tener que comenzar desde cero, vas a tener que labrar esta tierra. Seguramente encontrarás de manera dispersa árboles de los cuales tú puedas comer, pero ahora tienes que hacer el trabajo mucho mayor. Ya no te voy a entregar un huerto que ya esté listo para que tú puedas participar de él y mientras tanto puedas tener lo necesario para vivir, sino que ahora vas a tener que trabajar con el sudor, vas a tener que obtener el fruto de la tierra y es por eso, hermanos, que es parte de lo que el hombre pierde, esa bendición sobre la tierra. Y entonces, en vez de que la tierra tuviera esa bendición y todo lo que produjera fuera aceptable, fuera adecuado para alimentarse, dice la misma escritura que lo que trajo como consecuencia el pecado del hombre fue la maldición en la tierra. Ya no todo lo que vas tú a labrar, no todo lo que tú vas a sembrar, lo que traerá como consecuencia es un fruto bueno, sino que ahora te va a producir espinos y cardos. Ahora va a haber algunas cosas en la misma tierra que no vas a poder tú alimentarte de esto. Vas a tener ahora que seleccionar que sí y que no. Eso es parte del castigo que Dios había puesto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Primero lo quita del huerto y después, de manera muy específica, guarda el camino hacia el árbol de la vida, porque era lo importante. Da a entender la escritura que la tierra en general tiene esa maldición a causa del pecado del hombre y el huerto mismo pierde esa calidad inicial que tenía. Pero lo importante era guardar el camino hacia el árbol de la vida porque el hombre con ese pensamiento, con esa concupiscencia, seguramente iba a querer tomar de ese fruto y solucionar de manera sencilla el problema en el cual ahora había entrado. Y hermanos, desde esa historia hacia adelante, cuando hablamos nosotros de Edén, siempre tenemos en la mente ese primer huerto, porque no es que el huerto se llamara Edén, sino que había un huerto en la tierra llamada Edén, porque se deja ver en los comentarios bíblicos que se le pone ese nombre de Edén porque era el lugar en donde habitaba Adán y tiene cierto, vamos a decir que está ligada la palabra Edén con Adán. ¿Por qué? Porque era el lugar donde vivía él, era esa zona y en esa zona, en esa
extensión de terreno, había especialmente un lugar al oriente de Edén donde se había puesto ese primer huerto. Ahora bien, dice la Escritura, muchos años después, en tiempos del profeta Isaías, vamos a leer en el capítulo 51, Isaías 51, en el versículo 3, hablando de cosas distintas, pero poniendo el ejemplo de lo que nosotros estamos estudiando en esta tarde. Versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y tornará su desierto como paraíso, y su soledad como huerto de Jehová. Hallarse ha en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar. Vean que en este versículo está hablando de situaciones contrarias. Está poniéndonos un ejemplo en donde vemos algo con abundancia y algo en la cual se carece de aquella abundancia. Y pone dos casos en particular. Dice, tornará su desierto como paraíso. Si nosotros buscamos lo que realmente dice esta palabra en el hebreo, no está diciendo paraíso como tal. La palabra que se ocupa aquí es Edén. Simplemente cuando hacemos referencia a Edén, estamos hablando precisamente de ese huerto inicial en donde estuvieron los primeros hombres de esta tierra. Pero dice, va a ser muy diferente si son cosas contrarias. En el desierto, ¿cómo es un desierto? ¿Cómo es la vegetación en un desierto? Bueno, cuando hablamos de un desierto, normalmente nos imaginamos arena, nos imaginamos algo y ocupamos la misma palabra porque de ahí surge la palabra desértico. Significa que hay poco. Casi no encontramos algo de lo cual nosotros podamos alimentarnos. Y el tipo de vegetación es muy diferente a un lugar en donde hay abundancia de agua. Decíamos que un huerto necesita estar muy cerca de los ríos, por ejemplo, porque necesitan mucha agua. Son árboles frondosos los que se encuentran en un huerto. A diferencia de esto, en un desierto, la precipitación del agua, es decir, la cantidad de agua que se precipita en el desierto, es mucho, mucho menor, casi nulo en muchas de las épocas del año. Entonces, muy poca lluvia. Esto trae como consecuencia que los árboles no puedan ser iguales que en un lugar en donde hay agua en abundancia. Así que la vegetación en un desierto, hablamos de que la vegetación normalmente no es de hojas muy amplias, porque las hojas muy amplias hacen mucha fotosíntesis y esto, hermanos, hace que se pierda mucha cantidad de agua que los mismos árboles tienen de manera interna. Entonces, en vez de que sean flores, de que sean hojas grandes, hablamos de que la mayoría de la vegetación tiene espinas para evitar que la cantidad de agua que se tiene en el interior de la planta salga. Por eso son puras espinas, casi no tiene hojas grandes. Así son el tipo de plantas en un desierto. Ahora, podemos comer directamente, llegamos y agarramos un nopal, nos vamos a espinar. No, entonces es diferente el tipo de vegetación en un desierto, que se puede participar de algunos alimentos, sí, pero esto conlleva a una situación muy distante a que solamente tomemos el fruto de un árbol y podamos participar de él. Es muy diferente. Entonces dice, Dios es capaz de tornar un lugar que es desierto y pone el ejemplo contrario, y tornará su desierto como paraíso. Yo les mencionaba que aquí la palabra que se encuentra en el hebreo es Edén. Tornará su desierto como Edén. Y está hablando del primer huerto del que Dios creó. Y después el siguiente ejemplo. Y su soledad como huerto de Jehová. Aquí sí ya no ocupa la palabra paraíso, ni tampoco ocupa la palabra Edén, sino está hablando como tal de un huerto, de un jardín, de un lugar específico, pero dice huerto de Jehová. ¿No será lo mismo que Edén? ¿No será lo mismo a lo que hace referencia al paraíso? Realmente la palabra paraíso viene a aparecer muchos años después, aunque nosotros en nuestra traducción la encontramos así traducida, pero no se encontraba como tal la palabra paraíso en el hebreo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es una interpretación, es una traducción a nuestro idioma. Significa que actualmente, o que muchos años después, cuando se decía paraíso, normalmente se hacía referencia al huerto en Edén,
el lugar que Dios creó en un principio para que ahí habitara el ser humano. Entonces decimos paraíso, tenemos que imaginarnos de manera inmediata el primer lugar donde se encontró al ser humano, que Dios mismo había preparado para que ahí estuviera el hombre. Ese es el paraíso, ese es el huerto en Edén. Así que nos está diciendo, imagínense las características. Si el Edén es lo contrario al desierto, significa que en el Edén existía abundancia de agua, abundancia en árboles, abundancia en frutos. Vamos a decir que un lugar especial, espectacular, en el cual el ser humano vivió durante su primera etapa, hasta que cometió la falta de la cual ya hemos hablado, del mandato que Dios les ordena a aquellos primeros hombres: no coman del árbol que está en medio del huerto, hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ambos árboles estaban en medio del huerto, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo tenían detectado. El día que coman de él, morirán. Bien, ya que mencionamos esto, dice ahora Isaías capítulo 60, vamos a ver la interpretación o vamos a ver la enseñanza que tiene una referencia a nuestras vidas. Isaías 60, versículo 21, primeramente dice así: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Vean cómo en este versículo estamos encontrando semejanzas, metáforas, situaciones que tienen que ver con comparaciones. Y está hablando de que los justos son representados en renuevos del plantío de Dios. Dice, renuevos de mi plantío. Dios está hablando como dando a entender que Él tiene un plantío, que Él tiene un huerto, así como el que puso en el principio. Ahora, de manera simbólica, Dios también tiene un huerto. Dios tiene un lugar en donde ha puesto árboles que dan fruto. Y los únicos árboles que están en el plantío de Dios son aquellos que practican la justicia. Y la justicia no es otra cosa que el poner por obra los mandamientos de Dios. Así lo dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, en los últimos versículos, que la justicia son los mandamientos de Dios. Si no lo recordamos, vamos a leerlo rápidamente. Dice en el Salmo 119, en su verso 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Significa que los que se les denomina justos son porque practican justicia, porque guardan los mandamientos de Dios. Y de acuerdo a la cita de Isaías capítulo 60 que acabamos de leer, encontramos que los justos son los que van a ser considerados como parte del plantío de nuestro Dios de una manera simbólica. Estamos hablando de una metáfora, una comparación de dos cosas distintas, pero en donde se enfatiza o se estipula de manera clara la relación de estos dos puntos. Los justos son plantío de Jehová. Los justos entonces son árboles de Dios. Así lo podemos entender. El capítulo 61 de Isaías también nos menciona una de estas semejanzas y una de las cosas más importantes que vamos a hablar en esta tarde. Isaías 61, en el versículo 3, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Igual está hablando de cosas contrarias. Y después dice, a estos que van a lograr mi propósito, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tiene íntimamente una relación con lo que leímos en el capítulo anterior de Isaías, en donde dice, plantío mío son, hablando de los justos. Aquí ahora dice, estos serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, plantío o huerto. De ahí que nosotros vamos a titular esta predicación como el huerto de Jehová. Ya no nada más haciendo relación o haciendo más bien énfasis o una dirección hacia el huerto en Edén, porque ese fue uno físico, sino ahora estamos hablando
de un huerto especial que no es literal, que no es físico, sino que quien va a componer ese huerto de Dios somos nosotros, siempre y cuando, es importante señalarlo, siempre y cuando practiquemos la justicia, que es poner en práctica los mandamientos de Dios. Si no, no podemos ser parte de ese huerto de Dios, de ese huerto de Jehová. Necesitamos estas características. Y aquí nos da también otra metáfora. Los árboles son como hombres, porque dice, serán llamados árboles de justicia. Y a los que está haciendo referencia son a las personas. Nosotros podemos ser llamados árboles de justicia. Si así lo somos, perteneceremos a un grupo especial que son denominados en la Biblia como el plantío de Jehová, como el huerto de Jehová. Qué importante. Creo, hermanos, que esto debe de ser importante para nuestras vidas porque significa que somos especiales, que Dios mismo va a cuidar, va a mantener a ese huerto, porque no solamente es el hecho de tener el huerto, sino de mantenerlo, de guardarlo, de labrarlo, de trabajarlo. Y ahora el que lo va a hacer directamente es nuestro Dios. Ya no puso a una persona. Él mismo está manteniendo y está guardando a ese huerto especial, plantío de Jehová. Dice Mateo capítulo 7, para confirmar esta relación que acabamos de realizar, el Evangelio del apóstol Mateo en el capítulo 7, dice el versículo 17 al versículo 20. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla de los frutos, son nuestras obras. Es lo que nosotros, es nuestro comportamiento mismo. Dios nos compara con árboles de justicia, siempre y cuando la practiquemos. El Maestro Jesús también compara a los hombres como árboles, pero que depende mucho del fruto de cada uno de esos árboles, de las obras de esos árboles. Dice, por sus frutos los conoceréis. Es cierto, de manera regular, en la vida cotidiana, en la vida, vamos a llamar, de aquellos que son agricultores, conocen a los árboles normalmente por su fruto. Si ven un árbol que tiene una naranja, entonces ese árbol es conocido por el fruto, que es la naranja, y se llama ese árbol naranjo. Si ven un árbol que tiene una manzana, como van a llamar el nombre de ese árbol por su fruto, ese árbol es un manzano. Y así, hermanos, con cada uno de los diferentes frutos. Puede ser que no siempre encaja al 100% esta forma de definir a cada árbol, pero normalmente es así. Por el fruto conoces el árbol y también a las personas. Por sus frutos vas a conocer a las personas. Esto también es algo cotidiano que realizamos. Imagínense que encontramos o sabemos de una persona que frecuentemente le gusta tomar lo que no es suyo y quedárselo. Eso es robo, eso es hurto. ¿Cómo le llamamos a esa persona? Conforme a su obra. Y entonces, bueno, hay palabras fuertes, ¿no? Pero alguien que ha hurtado, alguien que ha robado, pues sabemos cómo les decimos, hermanos, y eso tiene que ver precisamente con esta acción. No me gustaría inclusive ni expresarlo porque son palabras a veces que se pueden sentir hasta ofensivas, pero porque estamos hablando de cuestiones negativas. Cuando alguien comete una falta, entonces también se le conoce así a esa persona. Una persona que da muerte a otra, ¿cómo le denominamos? Homicida, porque cometió homicidio. Y puede ser que la palabra no sea tan fuerte como en otros casos. Pero entonces también las personas son conocidas por sus obras. Es como si el árbol fuera conocido por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Así que, si nosotros como personas somos conocidas por nuestras obras, más aún aquellas que toman importancia en nuestra vida o que son frecuentes en nuestro andar, la pregunta sería, ¿cómo somos conocidos delante de Dios? Si por nuestras obras somos conocidos, ¿cómo seremos conocidos? ¿Será por un término negativo? ¿Estamos haciendo el mal?
¿Estamos haciendo algo incorrecto delante de Dios? Hermanos, seguramente aquellas personas que no quieran guardar los mandamientos de Dios y se afanen en hacer lo contrario a lo que Dios mismo ha estipulado, pues llevarán un título como este. ¿Cuántas veces no hemos escuchado títulos en la misma Biblia de hombres que fueron ladrones o que fueron adúlteros o que fueron homicidas o que fueron traicioneros? Y esto por su comportamiento. Pero vamos a quitarnos todos esos comentarios o esas frases negativas. Imagínense que fuera lo contrario. Imagínense que la forma en la que seamos conocidos es por nuestras buenas obras, porque realmente nos hemos afanado en cumplir con la palabra de Dios. ¿Cómo se les conoce a estas personas? Y entonces hablamos de otros términos muy distantes a lo que comentaba yo en un principio. ¿Por qué le decimos a una persona que es honrada? ¿Por qué le decimos a una persona que es justa? ¿Por qué le decimos a una persona que es humilde? Porque practica cada una de estas virtudes de las cuales se está haciendo referencia. Porque practica la humildad, porque practica la justicia, porque practica la honestidad. Y entonces eso es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque de otra manera, si nuestras acciones no son las buenas, no son adecuadas, no vamos a formar parte de ese plantío de Dios, de ese huerto de Jehová. Es importante que nosotros lo entendamos. Dice, no puedes engañarte. Tú a lo mejor quieres engañar a los demás, pero no te engañes a ti mismo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo que siembra para su carne, de la carne va a recibir algo corruptible. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar esa vida eterna. Eso es lo que esperamos. El hombre es conocido por sus obras, así como el árbol por sus frutos, y nosotros tenemos que día con día esmerarnos en hacer el bien para que podamos ser conocidos por esos buenos frutos. Si en la vida cotidiana puede ser que en el lugar de trabajo, con nuestros vecinos, en el lugar en el que nos desenvolvemos, nos lleguen a mencionar frases que para algunos pueden ser como un apodo o pueda ser algo que sea como burla, pero que no lo veamos de esa manera. Voy a poner un ejemplo. Que nos digan a nosotros que somos los aleluya, o que somos los hermanitos, o que somos, bueno, que nos puedan hablar una forma despectiva, pero no nos están diciendo que estamos haciendo algo mal. Fíjense, esto va a traer como consecuencia que nosotros veamos que las demás personas vean en nosotros que estamos haciendo cosas adecuadas. No me están diciendo a mí el ladrón, no me están diciendo a mí, me están diciendo que yo estoy reflejando algo de acercamiento con Dios, por eso me dicen el aleluya, el amén, el hermanito. Si así fuéramos conocidos, que no nos dé pena que nos conozcan por esto. Más bien nos tendría que dar orgullo de que estamos reflejando en nuestra vida cotidiana la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque no nos va a interesar tampoco lo que nos diga la gente, sino lo que debe de interesarnos siempre es lo que piense nuestro Dios o lo que Dios observe de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no solamente le agradamos a Él, dice la Escritura que también seremos agradables delante de los hombres. Y esto es indudable. Seremos conocidos por nuestras obras. Dice el Salmo 1. Este lo entonamos. Hay diferentes versiones del Salmo 1. Pero el Salmo 1, hermanos, además de que lo podamos nosotros aprender, cantar, es un salmo muy hermoso y que tiene relación con lo que estamos hoy estudiando en esta tarde. El Salmo 1 dice de la siguiente manera desde el verso primero: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, es decir, por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, lo disfruta, disfruta la ley de Dios. Y en la ley de Dios medita de día y de noche. Meditar no nada más es el hecho de pensar, meditar es poner atención y realmente tratar de obtener el resultado de lo que se está diciendo, de lo que estamos aprendiendo. Y será, ¿quién? El hombre o el varón que tiene a Dios en su noticia, que tiene a Dios en su pensamiento, que está meditando en su ley. Esa persona será como, aquí está ocupando ahora una figura de retórica muy similar a lo que es la metáfora, nada más que ahora esta figura se llama
símil, porque en un símil también hay una comparación, pero ocupa palabras comparativas, valga la redundancia. Palabras como, así, de tal manera. Entonces, cuando ocupa palabras comparativas se le llama símil. Está haciendo un símil. Aquella persona que tiene la ley de Dios en su corazón será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vean, aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche, no está hablando una vez al mes, no está hablando una vez cada vez que llegue una de las 3 fiestas importantes, no, está hablando de todos los días. Aquella persona que medita constantemente en la ley de Dios, que considera la ley misma una delicia, algo que disfruta, no una carga pesada, sino algo que trae buenos resultados en su vida. Y que cada vez que llega un día de sábado, dice, gracias Señor porque me das este día tan especial para poder servir. Aquellas personas que disfrutan dar cumplimiento a la palabra de Dios serán como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y habla de nuestra vida, prosperará. ¿No son importantes estas bendiciones? ¿No nos gustaría ser nosotros esos árboles que estamos plantados junto a arroyos de aguas? ¿En dónde se encontraba el huerto en Edén? Ese río que salía dice que era para regar el huerto. Nosotros leíamos en las definiciones, un huerto, una huerta, normalmente están cerca de ríos. ¿Por qué? Porque necesitan mucha agua para que ese árbol sea frondoso, para que dé mucho fruto. Agua, sol, lo necesario. Y además el que sea bien labrada esa tierra y que pueda ser cuidada, guardada por el labrador. Así es nuestro Dios con nosotros cuando tenemos su ley en nuestra mente y no nada más es disfrutamos ponerla por obra. Seremos esos árboles plantados junto a arroyos de aguas. Seremos ese huerto de Jehová. Seremos ese plantío de Dios. Y si formamos parte de este grupo selecto, especial, Dios mismo nos va a guardar y dice al final, en el último verso que leíamos aquí en el Salmo primero, y todo lo que hagamos, vamos a tener prosperidad. Tendremos un beneficio. ¿Por qué? Porque Dios está viendo en nosotros que nos gusta practicar la justicia. Dice la escritura por último, en el libro de Apocalipsis. Comenzamos hoy en Génesis y terminamos en Apocalipsis. Y lo que se encuentra en el primer libro, también lo encontramos en el último. Es un cierre. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, una promesa también para nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos habla por medio de su Espíritu, a través de esta palabra. Al que venciere ¿qué? El mal, todas las adversidades que se le presenten en la vida, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, del que hablamos en un principio. Dios había puesto un huerto que se encontraba en Edén y que ahora posteriormente se va a denominar como paraíso. Cuando decimos paraíso se hace referencia a ese primer lugar donde habitó el ser humano y que Dios mismo lo había creado, el huerto en Edén. Dice la escritura que nosotros cuando venzamos las adversidades y todo el mal que existe en este mundo, vamos a poder participar de lo que realmente hubiera hecho el hombre desde un principio. Vamos a cumplir el cometido. ¿Por qué Dios puso estos dos árboles? Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y Dios nos dice siempre, escoge pues la vida porque vivas tú y tu simiente. Pero normalmente el hombre que escoge lo contrario, escoge lo contrario, que le va a traer como consecuencia la muerte. Pero hay una forma de poder restituirnos delante de Dios, de ser parte de ese plantío de Dios, de ese huerto de Jehová, practicar justicia, hacer el bien. Si yo lo logro, entonces es como si regresamos toda la cinta y llegamos a ese primer lugar donde el ser humano fue puesto y ahora sí, tenemos la oportunidad de volver a elegir. ¿Qué elegiríamos nosotros? ¿Participar del árbol
¿De la ciencia del bien y del mal o del árbol de la vida? En la teoría es muy sencillo encontrar la respuesta, pero esto no tiene que ver con una respuesta inmediata en la teoría, sino que la forma en la que vamos a responder es con nuestras obras. Porque si nosotros escogemos el árbol de la vida, es porque hemos elegido, no nada más saber sobre el bien, sino ejecutarlo y disfrutarlo. Disfrutar del bien, disfrutar de los mandamientos de Dios, ponerlos por obra para que logremos esta grande bendición, participar del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de nuestro Dios. Perseveremos en el bien hacer y podremos participar de ese árbol que va a traer una vida, y no una vida temporal, sino una vida eterna, en la cual vamos a poderle servir a nuestro Dios en cada instante que Él nos conceda de existencia. Amados hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este mensaje. Sigámonos esforzando y alcancemos esos grandes beneficios y promesas que Dios ha puesto para aquellos que le aman. Paz a vosotros, hermanos.